Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor, ¿me escuchas? Héctor. Hola Héctor, ¿me escuchas? Hola Héctor, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Ah, sí, ya te escucho. Hola, Carmen, ¿verdad? Sí, hola Héctor, ¿cómo ¿Qué estás? dices? ¿Cómo estamos? Bien, aquí. Muy bien. Sí, aquí ya. Este, ¿Alguien más está de tu equipo? Tengo a Elías Peregrino, Carlos Muñoz, Roberto Boni, Bonifa, ay, No, ¿no? digo, no son Bonifacio. miembros de mi equipo, pero yo imagino que ellos son ponentes, digo, oyentes, ¿verdad? De mi equipo va a estar Andrés Almeida, Sergio Contreras y nada más. Ok, ¿Sí? perfecto. Te hago. Sí, ¿cómo se llama? Co-host o algo así, ¿verdad? Ah, Para permíteme. presentar. Pensé que no se escuchaba nada, ya me había preocupado. Sí, ahí creo que ya nos escuchamos. Sí. Nada más, déjame. Aquí estamos. Muy bien. Déjame ver aquí para presentar, hacer la prueba. Sí, exacto. Seguridad, ¿no? ¿Cómo se hace para presentar? Sí, cada plataforma es diferente. Nosotros la que usamos a menudo es Meet. Ajá. Esta es un poco distinta. A Sí, compartir pantalla. todas son distintas. Todas tienen alguna, no son muy variadas, pero algunas tienen sus, su cambio de funciones. Sí, Compartir. claro. Ujú. Pantalla, compartir. Ujú. Ok. Ok. Ahí tú ves mi pantalla, Carmen. Apenas se está conectando, Ah, ok. me parece. Ahí está. Ahí ya se ve. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Una pregunta, Carmen. Tú, cuando yo estoy presentando así como ahorita, ¿se ve el cuadro donde aparezco yo en la toma o nada más en un cuadro oscuro? ¿Se ve el cuadro de ti, me dices? ¿O Ajá, sí, a de...? lo que voy es que para ver si no estorba o hacer que no estorbe durante la presentación. Ah, pues aparece, mira, te voy a tomar una captura de pantalla. Ujú. Aparece la presentación en este momento y tú al lado, Ya. tu cara pequeña. Ah, entonces sí aparezco. Sí, sí aparece. Fíjate que lo que yo, bueno, no, lo que yo a veces busco es que no aparezca para que no estorbe en la Ah, información. Pero aquí voy a tratar de que. para que tú no aparezcas. Ujú. Ah, a ver, espérame. No sé si aparece. Configuración. Minimizar. Ah, sí, ocultar video en miniatura. A ver, ya lo voy a ocultar. A ver Ay, si ahí, para que, ajá. ahí creo que ya no aparece, ¿verdad? ¿Tú?
Tú sigues Ujú. apareciendo. Mm, qué caray. A ver, creo que eso tendrá que ser y options. Video en miniatura, video en cuadrícula. Vamos, pero ahí, por ejemplo, sí te deja ver todos Sí, texto, no, no estorba, pues. no, no estorbas para nada. No. Ah, pues O muy sea, bien. todo se ve bien. Ok, la persona que va a estar también exponiendo va a ser el señor Andrés Almeida. Entonces no sé Ah, si ok. también me ayudes a Andrés hacerle. Alejandro, no, ¿verdad? No, Andrés Almeida. Ay, todavía no llega. O no sé. Andrés, cuando llegues, lo conecto, Ok, ¿ok? muy bien. Ya son las 3. Ya son las 3 en punto, ¿verdad? Ajá. Pues si quieres, vamos empezando y les decimos que vamos a esperar 5 minutitos más, además de lo que llega el señor Andrés Almeida. Sí, perfecto. Primero voy a conectar a Facebook y después me regreso para admitir a todos, ¿va? Ok. Iniciar nuestra siguiente capacitación llamada fallas del compresor. En unos minutos iniciamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Almeida. Buenas Sí, tardes. Víctor. Señor Almeida, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Ya está. Sí, no sé por qué tenía problemas con la interconexión, no sé qué problemas hay o si soy yo, ¿no? Realmente. Ok, Pues me tuve que salir 2 veces y volver a entrar, pero aquí andamos. muy bien. Pues bien, señor Almeida, ya nada más estamos esperando que usted llegara para iniciar con la presentación. Carmen ya está lista para empezar con la transmisión. ¿Verdad? ¿Sí, verdad, Carmen? No, ok. Entonces, si gusta, señor Almeida, presento y ya seguimos con usted, ¿le parece? O sea, ya estamos todos listos. Así es. Excelente, dame nada más un segundito de conectarme con micrófono. Ujú. ¿Se escucha bien ahí, Carmen? Sí, se escucha perfecto. Lo dejo así entonces, no hay necesidad de ponerme micrófono. Se escucha muy bien, Ahí, ingeniero. adelante entonces. Muy bien.
Muy bien, Carmen. Entonces ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Ya tenemos el aforo completo. Entiendo, pero si gustas, iniciamos. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradeciendo que se hayan tomado el tiempo de tomar nuestra presentación. Estamos muy emocionados de poderles compartir nuestro tema del día de hoy, que son principales fallas en compresores. Estaremos viendo las principales fallas mecánicas, ahora sí, y eléctricas que se presentan. Al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas para que por favor nos hagan llegar cualquier duda que tengan. Ahí al final vamos a abrir un momento para preguntas y respuestas. Y pues iniciaremos entonces. El ponente será el señor Andrés Almeida, que es nuestro técnico en soporte técnico. Él tiene aproximadamente 35 años de experiencia en lo que es la remanufactura de compresores. Entonces ha visto demasiadas variedades de fallas en compresores y la mayoría de sus causas. Entonces, pues vamos a dar inicio con esto y les agradecemos mucho su atención. Comenzamos, señor Andrés. Muchísimas gracias, Héctor, y bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio directamente ahora con ese tercer curso que estamos llevando. En lo particular, hoy en día vamos a hablar de las fallas de los compresores. Básicamente lo que vemos día a día nosotros aquí, es lo que hacemos todos los días: desarmar compresores, revisarlos, diagnosticarlos en un momento dado para entregarle eso a un cliente o a un contratista que desee saber cuál es la falla de su compresor, qué le pasó, principalmente para saber cuando instale su nuevo compresor, tener el problema raíz. Solucionar el problema raíz es la principal solución que podríamos dar a un sistema de refrigeración para darle más vida a ese equipo de refrigeración, que quede trabajando en las mejores condiciones. Entonces, entramos directamente. Nuestros datos estadísticos más o menos nos dice que el 50% de las fallas eléctricas son causadas por fallas mecánicas. Esto es que mecánicamente primero se daña y después se quema. Llámese por desveladura, llámese por que se amarre el compresor, o una falla directamente de lubricación. Esto genera un amarre y de ahí viene la quemadura. Entonces, lo último que va a hacer, mecánicamente se daña, y lo último es quemarse el compresor. Y el más del 60% de las fallas en los compresores son causadas por fallas en el sistema. Llámese retorno de refrigerante líquido, una inundación directamente, cualquier otra falla que tenga el sistema, solenoides de líquido que en un momento dado no funcionan, que el compresor se vaya vacío, que se sigue trabajando, y de ahí viene el problema con el compresor. Condensadores sucios, alta presión alta presión de descarga directamente, y de ahí ya tenemos una falla en el sistema, ¿no? O simplemente los evaporadores no funcionan al 100%. Entonces, cualquier cosa que le pase al sistema, cualquier falla que tenga el sistema, va a repercutir directamente en el compresor. Más del 60% de esos son causadas por ese tipo de problemas. Los tipos de fallas que tenemos, normalmente la dividimos en dos partes: las fallas eléctricas y las mecánicas. Dentro de las fallas eléctricas no aplican compresores abiertos, por lógica, ¿no? Una situación lógica, ya que no cuenta con un motor eléctrico interno. Puede ser problemas en el suministro del sistema eléctrico, energía eléctrica directamente que no está llegando con su voltaje apropiado. Problemas propios del compresor en un momento dado. Entre las fallas mecánicas, pues es un diseño inapropiado, compresor muy grande contra lo que tenemos en el sistema. Podríamos tener una aplicación incorrecta o una instalación incorrecta, o problemas propios del compresor. Y preguntarán, ¿por qué problemas propios del compresor en ambas fallas, tanto mecánicas como eléctricas? Esto es sencillo y se los explico, de que son compresores remanufacturados, y estos podrían en un momento dado tener una falla por un ser humano, ya que nosotros somos personas quienes armamos los compresores y van hacia ustedes. Entonces, no descartamos en ningún momento que podríamos tener alguna falla, por supuesto, en los compresores, aún y cuando tenemos un sistema de prueba, un sistema de armado, un checklist completo de todo el proceso. Aún así podríamos tener eso, y lo dejamos en ambas partes. Para eso es el periodo de una garantía, el cual vamos a cubrir directamente y haciendo una revisión exhaustiva de las piezas que lo componen, para llegar al problema de raíz de por qué falló el compresor.
Dentro de las fallas eléctricas, las tenemos divididas en 5 partes, perdón. Fases de un motor eléctrico, quemadura por falta de fase, quemadura completa del embobinado, quemadura localizada, o sea, un solo punto en el que se encuentra, o arrastre de motor. Esto es básicamente el ver un motor que el rotor hizo el juego, se perdió la tolerancia, se dañaron los bujes y esto vino a causar un arrastre directamente del rotor contra el estator. Las fases de un motor eléctrico los motores se encuentran, y si lo pueden checar directamente, se encuentran disponibles de 3, 6, 9 y 12 cables. Normalmente los compresores que nosotros tenemos son de 3, 6 y 9 cables. Hay ciertos modelos que traemos 12 bornes o 12 cables de salida. Aún más independiente del número de cables, la apariencia general del bobinado, del estator, de estos motores es la misma. O sea, la figura es un círculo que viene, una jaula la cual está laminada, y de ahí todo ese estator está soldado por la parte externa, la cual logra hacer una sola masa. Pero es lámina por lámina, o es un laminado, el cual va haciendo todo el cuerpo del estator. Entonces le vamos a llamar el embobinado, está dentro de lo que es el estator de esta jaula, y así es como se va formando. Las bobinas de las fases aparecen en la serie de colores. Aquí la amarilla, bueno, representa que es una fase, que es la parte interna, y que se repite a cada intervalo de 90 grados. La azul, que representa otra fase, y el rojo, que representa la última fase, que también se repite a cada intervalo de 90 grados. Esto es que la fase 1, vamos a llamarle la amarilla, fase 2 la roja, y fase 3 el azul. Entonces, interna, intermedia y externa. Entonces, motores trifásicos normalmente así los vamos a tener. No siempre está en esta condición en la figura, ¿no?, de un embobinado, hay que aclararlo. Puede ser, a final de cuentas todos los motores son de 4 polos porque trabajan a 1750 revoluciones, pero podríamos encontrar compresores de 2 polos en los cuales nada más trabajan a 3600 revoluciones por minuto. Compresores tornillo principalmente, y los compresores scroll. Entonces, ese es el detalle que puede cambiar, pero aquí ilustrativamente la idea es que nos quedemos con la idea de cómo es que funciona y cómo es que está embobinado el estator. Una quemadura por falta de fase es que nos falta, dice, la falta de corriente en una de las fases de un motor trifásico se produce que este actúe como si fuera monofásico. O sea, tienes 3 líneas de corriente, me quedo sin una línea, me quedo como si fuera un compresor monofásico. Eso significa que las 2 fases restantes trabajan con corriente excesiva, consumen la corriente que le falta a la tercera fase de ese motor, y por ende los relay o los protectores de sobrecarga no apagan el motor rápidamente. O sea, se hace paulatinamente hasta llegar, ¿no?, al trabajar en 2 fases, se va a quemar ese compresor. ¿Cómo lo vemos? Aquí está esta fotografía evidencial en donde estamos checando que la fase 1 y la fase 2 están quemadas, mientras que la fase 3, que es la parte externa de la bobina, esa se encuentra sin ningún daño. Entonces está el color de lo que es el cable o el magneto que le llamamos, sin ningún daño. No hay sobrecalentamiento y no hay empolladura del barniz, ¿no?, que trae. Entonces, esa es una falla inminente por 2 fases en un motor que le falló una de las 3 fases. Esto es normal en el término de trifásico 220, trifásico 440, que es como más lo conocemos, ¿no? Podría ser 575 volts. Bueno, en este caso, los más comunes para nosotros son 220 y 440 volts. Una quemadura completa. En el momento en que el motor se energiza, las demandas eléctricas y físicas sobre los bobinados o familias son las más fuertes. Si en esta ocasión la tensión es baja o el compresor está mecánicamente amarrado, el motor se quemará, a no ser que los relays de sobrecarga sean disparados dentro de un espacio de tiempo muy corto. Y estoy hablando de un tiempo muy corto, hablando de entre medio segundo a 1 segundo.
Necesitamos que eso sea muy rápido para evitar una quemadura. Así como tenemos a las personas que saben de arranques bipartidos, en donde la mitad de la bobina entra primero con un contactor y posteriormente entra un segundo contactor, el tiempo de retardo no debe ser mayor de medio segundo en que entre un contactor y el segundo contactor. Entonces tenemos que tener cuidado en eso siempre, tanto en 220 como en 440 volts, ¿no? El arranque bipartido es con doble contactor y protegiéndolo directamente con medio segundo de intervalo entre uno y otro contactor. La quemadura localizada, bueno, la anterior va a ser una quemadura completa, ustedes la vieron. La quemadura localizada va a ser fragmentos de metal resultante de una falla mecánica. Puede quedar alojados en la bobina del motor, ahí donde puede funcionar como una herramienta de corte, causando daño del aislamiento del motor principalmente, ¿no? Llega el aislamiento, está la parte de mecánica ahí directa, o la pieza, perdón, la esquirla, si quieren llamar el pedazo de flapper. Las partículas metálicas, perdón, quedan en el motor hasta que alcanzan una posición donde pueden causar daño, ¿sí? ¿Y por qué se van al motor? Podríamos preguntarnos también. Bueno, porque es la única parte que está con campo magnético. Recuerden que la bobina trabaja con energía. Esa energía lo que hace es generar un campo magnético dentro de lo que es el rotor, y esto logra, el rotor está amarrado directamente, atornillado, sujetado al cigüeñal. Entonces, si gira el rotor, el cigüeñal gira también y a su vez mueve las partes mecánicas, llámese bielas, pistones, la bomba de aceite, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se compone. Entonces, el rotor gira, mecánicamente se hace el movimiento, pero el embobinado directamente es un campo magnético. Al ser campo magnético, cualquier pieza, ya sea por el lado de la succión o directamente de los platos de válvulas hacia la succión, ese campo magnético va a atraer las piezas sueltas, las piezas quebradas, y por ende se alojan dentro de lo que es el estator o bobina, y viene la quemadura al arrastrarse directamente rotor contra pieza y estator. De ahí viene la quemadura directamente. Adelante, Héctor. El arrastre del motor, dice, el arrastre del motor es otra causa de los problemas eléctricos del motor. Como la holgura entre el rotor y el estator es muy pequeña, el desgaste de la bancada principal, o sea, los bujes donde está soportado el cigüeñal, puede hacer que el rotor se incline suficiente para rozar contra el estator. Esto es, el peso del rotor está soportado directamente por el cigüeñal y los bujes principales, que es la bancada, le llamamos. Entonces, entre el estator y el rotor, que es el que está girando, hay una holgura, y lo voy a comentar, depende del fabricante, depende de la marca, pero son alrededor entre 17 milésimas y podría llegar hasta 60 milésimas. Si lo vemos en una manera, quien conoce, lógico, quien conoce las ceguetas para corte de fierro, ¿verdad? Estas miden alrededor de 22 milésimas de grosor. Entonces, hay compresores que es por menos de esa holgura, que están trabajando en la separación de estator y rotor. Entonces, cualquier falla que tenga directamente viene y nos perjudica directamente. Aquí vemos un ejemplo de un rotor que está arrastrado, está marcada la parte intermedia de él, está rayado y está generando un momento de rozamiento, y de ahí vienen las quemaduras por arrastre de motor. Adelante, Héctor. Gracias. Dentro de las fallas mecánicas, vamos a hablar ahora de lo que es el recalentamiento, la falla en lubricación, retorno de refrigerante líquido, arranque inundado o golpe de líquido. Son diferentes causas que provocan una falla mecánica. Vamos a tratar de ahondar un poquito más el tema viéndolo de la siguiente manera. Adelante, Héctor. Recalentamiento. Temperaturas de descarga elevada. Se produce principalmente cuando se trabaja con un valor elevado del sobrecalentamiento del gas en la succión del compresor. Esto es que a mayor temperatura de succión, mayor temperatura de descarga.
conocemos y sabemos que van siempre agarrados de la mano. Temperatura y presión. A mayor presión, mayor temperatura. Por ende, entonces, si la succión viene con la temperatura más alta, entonces también el compresor está sufriendo directamente ese sobreesfuerzo por llegar arriba de esa temperatura en la descarga, resultando la carbonización del aceite lubricante y por consecuente rotura mecánica del compresor. El aumento de la temperatura del aceite genera disminución en la viscosidad con el deterioro de la película lubricante. O sea, el consiguiente deterioro se debe básicamente a que el aceite está y puede operar en un momento dado con una temperatura más o menos. Voy a trabajar en un arranque de un compresor. Yo debería tener el aceite entre 50 y 80 grados centígrados. No tengo ningún problema si lo arranco en esa temperatura el aceite. Pero después que yo llego a subir esa temperatura, y lo vamos a ver ahorita en una diapositiva que es un semáforo, vamos a checar directamente por qué se diluye tanto, pierde su viscosidad el aceite. O sea, lo que hace es que puede llegar a rozar metal contra metal. Llámese anillos contra cilindro o el mismo pistón contra el cilindro. Los bujes directamente ya no están separados, la película lubricante se pierde. Ese espacio que viene siendo aislado por el aceite se está perdiendo porque la viscosidad por temperatura se va perdiendo. Entonces de ahí viene ese rozamiento y como se escribe aquí, se comenta, bueno, la película lubricante se va perdiendo con el paso de mayor temperatura. Como consecuencia, pues tenemos alta temperatura en las paredes del cilindro, pistones desgastados o quebrados, desgaste en los anillos, una mala lubricación, hay un incremento del rozamiento, desprendimiento de partículas, pedacería, corte de partículas de estas todavía aún más cuando están trabajando. ¿Qué ocasiona a final de cuentas? Bueno, filtros de aceite tapados. Del lado de la parte mecánica hay una succión de aceite, la cual va a ser la bomba de aceite cuando tiene desplazamiento positivo, succiona el aceite a través de un filtro, de un sedazo. El sedazo lo que hace es filtrar el aceite y mandarlo a la bomba. Como está ahí la parte que está jalando, vamos a llamarlo de una manera, está absorbiendo ese aceite a través de la malla del filtro, pues esas incrustaciones o pedacería van tapando al filtro, después viene una pérdida de aceite. Entonces, después de la pérdida de aceite existe todo lo demás, ¿no? La mala lubricación, incremento de rozamiento. Inclusive, se ha llegado a destapar filtros de la línea de líquidos. Si ustedes como técnicos en un momento dado se dan cuenta, hasta la línea de líquido, en lo que es el filtro deshidratador de él, logramos encontrar pedacería en los bloques de secantes, o bien hasta que obstruya inclusive el paso del refrigerante. El primer lado, vamos a hablar del lado derecho, está caliente, no hay ningún problema, está llegando buena temperatura, y ahí, a la hora de la salida del filtro, hay un cambio de temperatura muy drástico, o sea, tenemos una expansión, y esa expansión se debe básicamente que tenemos obstruido el filtro. Entonces, hora de cambiar el filtro, de revisarlo y poder dejar libremente, ¿no? Porque tenemos ya ahora sí una caída de presión tan drástica que logramos expandir un refrigerante desde la línea de líquido, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado también de revisar nuestro sistema de refrigeración, tocando básicamente, ¿sí? O con un termómetro, con la mano, va a checar uno la temperatura. Si hay diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del filtro, vamos a tener entonces obstruido este filtro y por ende hay que comenzar a cambiar o pensar en cambiar rápidamente ese filtro deshidratador. ¿Qué signos más tenemos básicamente cuando desarmamos un compresor? ¿En qué nos damos cuenta que fue un retorno directamente o una falta de lubricación, perdón, en este caso, una falta de lubricación, lo que ocasionó que se untaran los pistones, se pegaron los anillos, inclusive en los pistones, o bien las paredes del anillo están desgastadas por completo? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Al dañarse mecánicamente, tenemos un aumento de presión del cárter debido al desgaste de los anillos. ¿Sí? El incremento de la presión del cárter que impide el retorno de aceite del lado del motor. Se los explico de la siguiente manera. El aumento de la presión del cárter se debe a que los anillos y el pistón
se pegaron. Entonces ya no hay esa abertura, esa cierre hacia el cilindro. Los anillos se pegaron al pistón, quedaron cerrados y la presión de descarga, en vez de irse hacia el plato de válvulas, se retorna hacia el cárter del compresor. Entonces ahora tenemos un cárter presurizado. Entonces aumenta la temperatura del cárter, por lo tanto tenemos un deterioro también del aceite. O bien, como técnicos instaladores, hay veces que arrancamos un compresor y a los 2 minutos, voy a hablar inclusive, ya no tenemos aceite en el cárter. ¿Por qué razón? Bueno, se debe básicamente porque nuestro cárter está a mayor presión que el lado del motor y en cuanto apagamos el compresor, el aceite vuelve como por arte de magia. O sea, en el mismo tiempo en que se fue el aceite, regresa así rápidamente, y estoy hablando de 3 a 5 segundos, ya tengo nivel de aceite. Entonces, señores, por favor, técnicos, hay que tener cuidado con esto porque tenemos presurizado un cárter, el cual impide, ¿sí?, el retorno de aceite del lado del motor hacia la parte mecánica. Entonces, tenemos una intercomunicación en lo que viene siendo motor eléctrico, que es de la succión, y el cárter, que es donde está trabajando mecánicamente el compresor. Hay que tener en cuenta ese detalle, principalmente tomando las presiones del cárter, la presión de la bomba, la presión de succión y temperaturas. Posibles causas también, bueno, tenemos elevadas relaciones de compresión. Esto es, pues, baja presión de succión, alta presión de descarga, o la combinación de ambas, ¿no? Esto también es elevadas temperaturas de gas de retorno. Bueno, decíamos que van agarrados de la mano, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Elevadas temperaturas de gas de retorno, vamos, y repito lo de anterior, vamos a subir también la temperatura de descarga. Falta de equipamiento del compresor, también, ¿por qué? Porque no tenemos un enfriador de cabeza o un motor enfriador que nos haga disipar ese calor en las cabezas, o bien hasta hacemos una selección de refrigerante equivocado. Hay que buscar qué refrigerante es para cada aplicación, de acuerdo a la temperatura que requiramos en un momento dado, y ver también si ese refrigerante trabaja con ese tipo de compresores. Entonces, si tienen o llegaron a tener alguna duda, con todo gusto, ¿sí?, podemos asesorarlos para decirle cuál sería, en este caso, el refrigerante ideal para ese compresor directamente. Entonces, hay que tener esa precaución también. Hay compresores que podemos tener en R22 trabajando con un aceite poliéster, no sería ningún problema. Anteriormente nos decían que no, hoy en día dicen que sí, lo podemos hacer. Entonces, no le pasa nada al compresor, está lubricado y directamente podemos trabajar con él. Y siempre cuidando la temperatura de descarga. Recuerden que la parte más caliente del sistema se encuentra en el plato de válvulas, entonces hay que tener siempre cuidado de no llegar a una temperatura de recalentamiento por esta causa, ¿no? Adelante, por favor, Héctor. Entonces, lo que tenemos, el rango de temperatura máxima en el puerto de descarga es de 163 grados centígrados a 177 grados centígrados. O bien, si trabajamos con Fahrenheit, si fueran 234 grados Fahrenheit a 350 grados Fahrenheit directamente. Entonces, esta medición de temperatura lo podemos hacer en 5 pulgadas a 6 pulgadas de la válvula de servicio de descarga, lo que es equivalente a 12.7 igual a 15.2 centímetros. Entonces, hay que tomar en cuenta, ahí vamos a tomar la temperatura de descarga del compresor. Adelante, Héctor. Y esto es de la siguiente manera. Si yo tomo la temperatura de descarga y mi temperatura está entre 107 grados centígrados, 225 Fahrenheit, voy a trabajar normal, no voy a tener ningún problema. Les decía, vamos a tener problemas de alta o peligro de falla. Vamos a pasar a amarillo en el semáforo. Vamos a tener 121 grados centígrados. Peligro de falla, aguas, podemos llegar a un problema. O bien, si subimos más la temperatura, 135 grados centígrados, va a ser una falla segura. Y es porque el plato de válvulas en el puerto de descarga está normalmente, sí, de acuerdo depende de la aplicación también, pero puede llegar entre 25 y hasta 32 grados centígrados. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Mi temperatura máxima, si recuerdan,
no debo de llegar yo a 163 grados centígrados. Entonces, por consiguiente, si yo tengo 107 grados centígrados en la descarga, puedo trabajar normal, sin problema, porque si yo le sumo los 32 grados, serían 139 grados, entonces me falta mucho para llegar a una falla, o sea, a los 163. Entonces puedo seguir trabajando. Peligro de falla va a ser los 121, porque más los 39, ya estoy llegando muy cerca de los 163 grados centígrados. ¿Cuándo va a ser una falla segura? Bueno, cuando yo tenga 135 grados más los 39, entonces ya llegué al rango. ¿Me la regresas la anterior, por favor, Héctor? Ya llegué al rango de entre 163 y 177 grados centígrados. Ya estoy yo carbonizando ese aceite por exceso de temperatura en el plato de válvulas. Entonces hay que tener cuidado. Es temperatura de descarga más 32 grados centígrados, esa va a ser la temperatura. En el semáforo 107 va a ser normal para un aceite mineral o alquilbenceno. Si vamos a trabajar con aceite poliolester, hay que tener cuidado de que la temperatura máxima ahora va a ser normal, 7 grados centígrados menos, o sea, 100 grados. Mucho cuidado con esto. Entonces, máxima temperatura de descarga con aceite poliolester serían 100 grados centígrados. Y así sucesivamente para las otras temperaturas, ¿no? Mientras yo me mantenga a 15 centímetros de la descarga con 100 grados centígrados en poliolester y 107 grados centígrados para aceite mineral, no voy a tener ningún problema, no estoy sobrecalentando yo el aceite en el plato de válvulas y puedo tener una buena lubricación. Adelante, Héctor. ¿Qué tenemos que hacer como medidas de prevención? Bueno, definitivamente, y lo que tenemos que hacer es hacer una correcta selección del compresor y el resto de los componentes en el sistema. Su función a la aplicación específica, alta, media o baja temperatura, o sea, aire acondicionado, conservación o congelación. Ajuste apropiado del sobrecalentamiento del compresor, muy importante, ahorita vamos a hablar también de él, cuál es el ajuste apropiado del sobrecalentamiento. Utilizar sistemas de enfriamiento adicionales, como les comentaba ahorita, ventiladores directamente, sistemas de inyección de refrigerante en la succión del compresor, llámese con válvulas YEDES 37 por inyección directa, o bien tienen diferentes nombres, depende del fabricante, ¿no? Un CIC para Bitzer o un demand cooling para Coppel. Pero a final de cuentas son inyecciones de refrigerante directamente al compresor para mantenerlo subenfriado. Entonces hay que tener cuidado. Sacar una válvula YES 37 también hay que tener cuidado, seleccionarla. Esta, les adelanto un poco, no debe ser mayor al 10% de la capacidad frigorífica a la condición especificada. Esto es que si un equipo de refrigeración me da 120,000 BTUs directamente en el equipo y yo le quiero meter una válvula de inyección directamente para sumergir el motor, esta no debe de ser más grande de 1 tonelada de refrigeración. Hay que tener cuidado. Si yo la pongo de 2 toneladas, estoy inyectando refrigerante de más al compresor y aparte le estoy robando, por lógica, refrigerante a la válvula de expansión. Entonces voy a hacer un sistema, sí frío el compresor, pero deficiente en el evaporador. Entonces hay que tener cuidado. Aislar adecuadamente la línea de succión, muy importante. ¿Qué requiero yo? Temperaturas normalmente de 2 a 10 grados centígrados en la succión para compresores de baja temperatura y 18 grados centígrados o 65 Fahrenheit para compresores en media y alta temperatura. Entonces hay que tener ese cuidado. Cuidar, aislar la tubería para que esa temperatura, si sale el evaporador, se mantenga durante todo el trayecto para llegar a los compresores. Entonces hay que mantener esa temperatura y que me esté llegando a una condición buena para que me subenfríe el motor eléctrico. Todos los compresores son subenfriados, o la mayoría de los compresores son subenfriados a través de la succión. ¿Sí? Del retorno de gas de succión se enfrían los motores eléctricos y entre mejor temperatura tenga cada uno de los compresores, o en este caso los motores eléctricos, va a ser menor consumo de energía eléctrica y más eficiente por consiguiente. Ventilación adecuada del cuarto de máquinas,
¿Cuántas veces no nos ha tocado también que los equipos están ahí arrinconados, donde menos hagan ruido, donde menos se escuchen, y van y los ponen en un cuarto de máquina sellado por completo, y lo único que está haciendo cada uno de los compresores es trabajar, generar temperatura e incrementar ese cuarto de máquinas? Y pues no les voy a mentir, me ha tocado estar con cuartos de máquinas con 55, 56 grados centígrados trabajando. Es un horno, pues imagínense básicamente, y los equipos sufren, ¿no? Definitivo, los equipos están sufriendo porque están a alta temperatura. Adelante, Héctor. Como fallas de lubricación, bueno, tenemos una falta de lubricación, bueno, es el aceite no puede llegar a las chumaceras o los bujes, o puede ser hasta los valeros en un momento dado, y son compresores con valeros, llámese compresores tipo abierto o de tornillo. El aceite llega a las chumaceras, pero mezclando con mucho refrigerante. O sea, es 50-50. Entonces hay una pérdida de lubricación. El aceite llega a la superficie, pero se daña con el calor excesivo del plato de válvulas, la temperatura que les decía. Entonces, todo eso es una falta de lubricación. Una pérdida de lubricación, bueno, el aceite que sale del compresor no vuelve al cárter. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Y el aceite que sale regresa a una velocidad, a un volumen inadecuado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la regla es, ¿sí? Aceite que sale, aceite que debe de entrar. El aceite debe estar, ¿en dónde? En la parte mecánica, en el cárter del compresor, que es donde se va a absorber, darle velocidad al volumen a ese refrigerante, aceite, y lograr lubricar las partes mecánicas. Entonces, las partes mecánicas se encuentran dentro de lo que es el cárter. En ninguna otra parte nos sirve el aceite, para nada. Si yo lo tengo en un condensador, me está sirviendo de aislante y no tengo una buena condensación, porque está ocupando un espacio en esa tubería. Si lo pongo en el evaporador, de igual manera me está sirviendo de aislante y no hago una buena transferencia de calor del refrigerante para absorber calor de los productos o del medio ambiente. Entonces, de nada me sirve un aceite en ninguna otra parte más que la parte importante es el cárter del compresor. Ocupamos recuperar ese aceite directamente hacia el cárter del compresor. ¿Sí? Adelante, Héctor. ¿Qué es lo que hacemos básicamente o por qué podrían fallar? Bueno, por tubería mal diseñada, trampas mal colocadas, o sea, trampas me refiero de aceite, las cuales deben ir colocadas básicamente cada 3 metros y en forma de P invertida. O sea, si el aceite va de abajo hacia arriba, debemos de subir, volver a bajar y subir a la próxima columna o a la próxima trampa. Tenemos que tener mucho cuidado ahí para hacer que ese aceite viaje de un lugar a otro, ¿sí? La principal manera de poderlo hacer es hacerlo por declive. De la parte más alta venga hacia la parte más baja. Cuando el sistema pare directamente, el aceite no sea acumulado ahí y logra fluir de una parte más alta hacia una más baja. ¿Sí? Por declive, por inclinación. De hielos incorrectos, hay que tener mucho cuidado con los hielos incorrectos. O sea, tantos como sea necesario, pero sin pasarnos de tiempo en un momento dado, o bien que logremos descongelar por completo el evaporador. Fugas de refrigerante, importante, muchos sistemas los vemos siempre con una falta de refrigerante por fugas. Revisen estoperos principalmente, en lo que son válvulas de servicio, tanques recibidores, compresor, las solenoides en un momento dado, válvulas de expansión, sus estoperos que tienen también. Hay que tener cuidado esas fugas de refrigerante o microfugas que con el paso del tiempo ya se generan en una falta de refrigerante excesiva, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ciclados cortos del compresor, bueno, que no cicle el compresor, que no pare y no arranque. Normalmente para que un compresor pueda ser lubricado al 100%, requerimos que quede trabajando por lo menos 2 minutos completos. O sea, 120 segundos es cuando el compresor se estabiliza su lubricación y comienza a ser positivo su desempeño. Si yo logro en un momento dado parar ese compresor al minuto del arranque, lo que hice nada más fue recalentamiento mecánico y no llegó el suficiente refrigerante también para que se enfriara todo el motor y las partes mecánicas. Entonces hay que tener ese cuidado. Lo que hicimos fue mayor temperatura por ese ciclaje y por ende
tenemos problemas de falta de enfriamiento en los motores eléctricos. Ya dijimos, mayor consumo de corriente, menor eficiencia también. Entonces hay que tener cuidado en los ciclados cortos del compresor. Se recomienda básicamente, si yo quiero ciclar un compresor, que no sea más de 6 veces en una hora. O sea, cada 10 minutos puede estar trabajando si su temperatura es muy corta en el paro y el arranque. Pero hay que tener cuidado con esos, que dure por lo menos 2 minutos operando. Bajo requerimientos de BTUs, o sea, no tengo yo la carga completa en lo que es los BTUs que requiero. Cárter presurizado en compresores empleados por refrigerante, ya lo vimos ahorita y creo que fue muy claro, ¿verdad? Porque se presuriza un cárter. Entonces hay que tener ese cuidado, por favor. El retorno de refrigerante líquido se presenta cuando el refrigerante entra en forma líquida al compresor por la línea de succión. Esto es básicamente el refrigerante líquido cae en el cárter, diluye el aceite, provoca una lubricación insuficiente o deficiente en las paredes del cilindro, lo cual termina en un atascamiento, una amarradura, un bloqueo, desgaste o ruptura de partes en movimiento. Entonces tenemos una falta de lubricación. Aquí en esta diapositiva creo que está muy clara, ¿no? O sea, inclusive daños de un cigüeñal hasta llegar a una quebradura, o bien bielas, pistones quebrados, o sea, rotos en lo que están, anillos por consiguiente también. O sea, ahora sí que tenemos directamente un daño mayor mecánicamente. Este compresor se desvieló, ¿sí? Hasta llegar a una quebradura del cigüeñal. ¿Sí? También los paros y arranques continuos vamos a tener rupturas de cigüeñal por el esfuerzo mecánico que está haciendo. O sea, cada arranque, cada paro que está generando hace que ese cigüeñal vaya sufriendo, y en un momento dado hay que tener cuidado de que no siga ciclando ese compresor. Otras consecuencias, bueno, principalmente platos de válvulas. Del lado izquierdo tenemos ahí un plato de válvulas con sus láminas o flapper de descarga quebrados. Dijimos, ahí es donde se encuentra el puerto de descarga. Por consiguiente, por ese orificio está pasando el refrigerante que entra del lado de la succión. Por ser la parte más caliente, el flapper de descarga logra entonces destemplar el acero por encontrarse a alta temperatura, y el refrigerante entra a tan baja temperatura que hace un choque térmico. Ese choque térmico lo que viene haciendo es debilitar la lámina y quebrarla. En la diapositiva de en medio tenemos unas muelles, unas láminas directamente de ya es de flapper de discos, le llamamos este plato de válvulas, ¿no? Entonces aquí los discos, que son las muelles, directamente se quebran y de ahí viene un daño directamente en el plato de válvulas. La tercera diapositiva de nuestro lado derecho, bueno, es un flapper directamente para platos de válvulas de la marca Carlyle en la línea 06D. Y aquí tenemos también la misma, si se fijan, es la misma afectación en los tres, donde se quebran la parte que asienta y la parte que es la que sube y baja en un momento para sellar el puerto de descarga. Esta se quebra porque se destempla. Como les comentaba, el choque térmico que sucede, ¿no? Como posibles causas podríamos tener entonces una baja carga de refrigerante, una mala selección del evaporador. O sea, evaporadores muy chicos, muy grandes, tenemos problemas, hay que tener un evaporador en un momento dado a la capacidad prácticamente del compresor de nuestro equipo de refrigeración. Falla del evaporador, bueno, este puede estar bloqueado, puede tener suciedad, cartón, bueno, todo lo que existe en un cuarto frío, en una cámara. Ventiladores o motores eléctricos quemados. Sí, o sea, tengo cuatro motores y están trabajando 3. Oye, yo tengo una falta de un 25% directamente que no está operando. O sea, hay que tener ese cuidado, ¿no? Con ese 100% del evaporador, que todos los ventiladores trabajen. Que no los pongan al revés, el giro. Inclusive me ha tocado ver equipos que están los ventiladores hacia atrás en vez de aventarme el aire, ¿no? Está con giro al revés. Exceso de escarcha, o sea, aquí hablábamos también y viene el que tengamos un deshielo incorrecto, nos genera directamente un retorno de refrigerante líquido.
¿Por qué? Porque el refrigerante que está pasando en esa parte donde está bloqueado, lo que hace es que el aire no hace la transferencia de calor y por consiguiente hay una falta de evaporación y nos hace llegar ese refrigerante, así como entró refrigerante líquido, de esa forma va a salir y se va a ir al compresor y va a venir los daños que estábamos comentando. También el tamaño o ajuste inapropiado de la válvula de expansión. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, conseguir la válvula de expansión de acuerdo al tipo de evaporador que tenemos, a la capacidad del evaporador, y ajustar directamente a través del sobrecalentamiento del evaporador, tanto como sea posible utilizar el evaporador, pero sin que salga líquido hacia la succión del compresor. Falla la válvula de expansión, siempre mucho cuidado, bulbos flojos, directamente hay que tener ese cuidado, que esos estén bien sujetados, una muy buena sujeción en el tubo que es la succión, y aparte que esté también aislado, o sea, cubierto del medio ambiente que lo está rodeando. Aislarlo para que no me esté afectando el medio ambiente sobre ese bulbo, porque lo que hace realmente el bulbo es tomar la temperatura del gas de salida del evaporador. Por consiguiente, yo tengo que tenerlo bien sujeto y aparte que esté bien sujeto, que no tenga, si lo tenemos flojo, lógico, el mismo movimiento me va a quebrar el tubo capilar. Entonces hay que tener ese cuidado y aislarlo, por favor. También hay que tener en cuenta el filtro de la succión de la válvula de expansión, que la mayoría de las válvulas la traen. Hay que ver que no esté tapado directamente, que no esté sucio. ¿Sí? Revisar válvula de expansión desde su ajuste y también de cómo opera. Y también aquí tanto una baja carga de refrigerante como una sobrecarga de refrigerante nos va a afectar directamente en los retornos de refrigerante líquido hacia el compresor. ¿Algún método de prevención para el retorno de refrigerante líquido? Bueno, es que básicamente seleccionar la válvula de expansión adecuada según el tamaño y la aplicación. Tamaño del evaporador en este caso y qué aplicación voy a hacer, ¿no? En un momento dado, qué temperatura lo voy a usar, qué carga voy a usar en un momento dado, ¿no? Hay un fabricante que dice carga C o carga Z directamente para la aplicación. Según las recomendaciones del fabricante hay que tener siempre ese cuidado. Instalar un acumulador de succión en la línea antes de llegar al compresor, cuando son compresores sobre todo de baja temperatura. El riesgo mayor en los compresores, en los sistemas de refrigeración, el compresor sufre más en la baja temperatura. Entonces, acumuladores de succión antes de la línea, antes de entrar al compresor, es muy necesario. Inclusive podemos llegar a tener chillers, por ser un sistema tan corto entre lo que es la salida del evaporador y la succión. Va a haber necesidad a veces de hasta colocar un acumulador de succión para los que llegaron a manejar chiller, ¿no? Directamente. Y aquí un punto muy importante también, medir el sobrecalentamiento del refrigerante que entra al compresor. Es ajustarlo por lo menos y mantenerlo entre 7 grados centígrados, se van a trabajar siempre con centígrados, o bien 20 grados Fahrenheit. No es una igualdad de temperatura, o sea, 7 grados centígrados no corresponden a 20 grados Fahrenheit. Pero sí es una diferencia de temperatura la que vamos a tomar en cuenta. Entonces hay que tomar y tener siempre, si trabajo con centígrados, hago mi sobrecalentamiento en centígrados y no debo de bajar de 7 grados centígrados. Si lo hago con Fahrenheit, no menos de 20 grados Fahrenheit, para tener y asegurarnos el que no voy a tener yo refrigerante líquido directamente al compresor. Adelante, Héctor. Normalmente con un compresor, esto va a ser ya un arranque inundado. Vean la diferencia de lo que está pasando en los comentarios que le estoy haciendo. Ha estado fuera de operación el compresor y el vapor refrigerante migra del evaporador al interior del compresor por una diferencia de presión. Al estar en contacto el vapor refrigerante con el aceite, que está a menor temperatura, empieza a condensarse convirtiéndose en líquido, inundando el cárter del compresor. ¿Esto por qué pasa? Bueno, un sistema que duró mucho tiempo parado directamente. Entonces, el refrigerante se va a sedimentar en el cárter del compresor. Se va a separar directamente lo que es el aceite del refrigerante. Por ser más pesado el aceite,
perdón, el refrigerante se va a estratificar, se va a ir a la parte más baja y se va a ver una película en la parte de arriba de ese refrigerante líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes alcanzan a ver dos líneas o dos niveles en el cristal mirilla del compresor, aguas, estás arrancando un equipo, un compresor inundado. La parte de abajo es refrigerante líquido, la parte de arriba es el aceite, que jala primero el compresor a través del sedazo de succión, jala la parte más baja. Como está succionando, va a succionar en este caso puro refrigerante líquido. Y posteriormente va a alcanzar a succionar el aceite, pero en ese inter, el cigüeñal y las partes mecánicas van a comenzar a sufrir. En ese cigüeñal vemos la parte que se encuentra del lado y derecho de nosotros, es la parte recalentada por una falta de lubricación. Inclusive los cigüeñales pueden llegar a salir carbonizados, o sea, todos oscuros, todos negros, por el exceso de temperatura en un arranque inundado. Hay que tener ese cuidado. Esto es muy importante. En un arranque inundado no se puede detectar, dice, por las mediciones de presiones y temperaturas. El técnico solo puede verlo si la mirilla, el visor, pues si mira, perdón, el visor de aceite al momento de arrancar el compresor. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el arranque del compresor, la mirilla de aceite, como les comentaba hace un momento, ¿no? Y siempre respetar, por supuesto, siempre en cada arranque, o sea, esto es general también, el límite inferior mínimo de aceite y el máximo, ¿sí? Para quien no sepa, les comento también que un exceso de aceite, como todos los excesos son malos, un exceso de aceite en el compresor también le afecta. ¿Y por qué les va a afectar un exceso de aceite? Bueno, por la sencilla razón de que el nivel de aceite y lo que viene siendo el vuelo del cigüeñal en su giro de 360 grados podría llegar a comenzar a pegar directamente con ese nivel de aceite que tenemos máximo. Y lo que hace realmente es generar mayor temperatura en el cárter del compresor. Nos ha tocado ajustar niveles de aceite y hasta 20 grados centígrados se ha logrado bajar con el solo hecho de poner el aceite a su nivel. Depende de cada fabricante y del tipo de compresor qué niveles de aceite manejan. Como cultura general, así rápidamente, Beecher, Copeland, de medio a 3/4 de nivel en ciertos modelos. Carrier tiene dos modelos diferentes, el cuerpo 06D y el tipo 06E. Entonces, en el 06D, entre medio y 3/4 de nivel. En el 06E, 1/8 de nivel hasta 3/8 máximo. ¿Sí? Menos aceite lleva. Y otro dato muy importante, el aceite poliéster no es tan miscible como lo hace el aceite mineral o el clibenceno con el refrigerante. Entonces, sus moléculas son más grandes. Entonces, no se mezcla tan fácil con el refrigerante. Entonces, vamos ahora a tratar, así es como menor temperatura de descarga tiene el aceite poliéster, dijimos de 107 a 100 grados centígrados, los niveles de aceite, por favor, manejarlos a menos nivel. Si decía 3/4, tratar de manejarlo a medio nivel. Si decía medio nivel, vamos a irnos a 3/8. O sea, menos nivel de aceite con aceite y compresores poliéster. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Adelante, por favor, Héctor. ¿Qué tenemos como arranque inundado? Bueno, temperaturas del cárter menor a la del evaporador. O sea, está más frío la parte donde está el compresor, la parte de afuera, si es una bomba de calor, en un momento dado que lo que hacemos es una calefacción, entonces duró mucho tiempo apagado, dijimos, y la temperatura del cárter es menor. Periodo de apagado muy largo, o sea, duró mucho tiempo apagado, en lo que hemos comentado ahorita, o carga excesiva de refrigerante en el sistema. Está muy importante tratar siempre de tener la carga correcta de refrigerante, ni tanto porque nos afecta demasiado, o bien el menos. Aquí nos va a afectar el exceso de aceite, de refrigerante, hacia lo que son un arranque inundado directamente. Adelante, Héctor. ¿Qué tenemos que poner entonces? Ubicar el compresor en un ambiente adecuado.
mantener la carga adecuada de refrigerante. Utilizar aquí en este caso un calentador de cárter es muy importante. ¿Sí? Un calentador de cárter es básicamente para aumentar la temperatura en el tiempo que duró apagado el equipo, aumentar la temperatura del cárter del compresor para que se separe directamente si es refrigerante líquido que está estratificado en la parte más baja, ¿no? Ocupó el lugar del aceite. Entonces, con la temperatura del calentador de cárter, lo que vamos a hacer es evaporar ese gas líquido, ¿sí? Y comenzar a calentar el aceite, separarlo directamente. Entonces, ahora sí, para lograr en un momento dado que el aceite vuelva a su estado basal, que es en la parte de abajo donde lo queremos, y el refrigerante líquido esté evaporado hacia la temperatura. Les repito, 50, 70 grados centígrados, el aceite ideal para un arranque inmediatamente del compresor. Y por último, pues instalar un circuito de evacuación completa. Como medidas de prevención, en el caso de un arranque inundado, hacer un pull down. Para quien ya sabe que es un pull down, igual doy una pequeña explicación, es evacuar el gas refrigerante directamente a través de la válvula solenoide de líquido. Esta se cierra, se evacúa todo ese gas refrigerante desde la válvula solenoide, se hace un barrido completo, llega al compresor, directamente la baja presión, y lo que hace es cortar por baja presión. Cuando el compresor dure mucho tiempo apagado, yo no voy a tener refrigerante en el cárter. ¿Por qué? Por más tiempo que pase, yo no puedo, de la válvula solenoide le está diciendo no gas hacia el compresor, entonces no voy a tener un arranque inundado. Entonces, el sistema de evacuación completa, el pull down, es muy importante. Así que hay que tener ese pequeño cuidado de siempre tratar de tenerlo en sistemas independientes, que es donde podemos hacerlo con más cuidado, ¿no? Y utilizar el calentador de cárter principalmente es una medida de prevención muy, muy importante. Antes de proceder a reemplazar un compresor que ha fallado, es sumamente importante que se localice y remedie la causa que provocó el daño y posteriormente proceder a reemplazar el compresor. Ya que si el compresor falla y es reemplazado sin localizar la verdadera causa que provocó el daño, el compresor de reemplazo también va a fallar, ¿sí? Porque no hemos encontrado el problema de raíz. Yo necesito encontrar primero un contactor que se dañó, o encontrar los filtros deshidratadores que están tapados, o encontrar una falta de evaporación, motores quemados del condensador. Encontrar la falla. Y ya que encuentre la falla, entonces sí, pongo en mi compresor, y ya para poderle dar más tiempo de uso, de mayor trabajo, sin ningún problema, ¿verdad? Voy a asegurar ahora que el compresor tenga larga vida, mayor tiempo de utilidad. Es lo que tenemos que tener cuidado. Pongo aquí unos datos, son los pasos previos al arranque. Quien es técnico aquí se va a dar cuenta de que es lo normal que estamos pidiendo. O sea, pedimos lo que hacemos todos los días en una instalación. Entonces, el compresor de reemplazo requiere, pues, asegurar que el sistema se encuentre exento de contaminantes, o sea, limpieza. Reemplace filtros de succión y filtros de líquido. Esto es inclusive cuando tenemos una instalación nueva, en un momento dado, o un cambio de refrigerante, o el cambio de aceite, yo tengo que hacer esto también, reemplazar filtros de succión y de líquido. Más si es un compresor que se quemó, ¿verdad? Por supuesto. Verificar que los dispositivos de control operen correctamente, controles de alta y baja presión, controles diferencial de aceite. Hay que tener cuidado, ¿no? Control diferencial de presión de aceite. Hay que hacerlos fallar, señores. Por favor, tú técnico, hay que hacer que esos equipos, probarlos, hacer la falla nosotros, ¿sí? Desconectar un cable, bajar la presión, cerrar la succión si quieren, y probarlos esos equipos antes de seguir trabajando con el compresor. ¿Qué hago? Bueno, mando un compresor a vacío, me va a cortar por baja presión. Lo calibro, ajusto mi control de presión, va a depender, hay unas tablas que me dice esta presión para media, para baja o alta temperatura, si lo tengo que calibrar.
El de alta, por favor, 400, 450 libras, ustedes calibren y prueben que llega a esa presión directamente. ¿Sí? No manden a un compresor la descarga. Si quieren hacer algo extremo, cierren la válvula de descarga y chequen la presión de descarga. Mejor yo les recomiendo, antes de llegar a 400, 450 libras, ¿sí? Mejor calibro yo a 200, 250 libras, el compresor va a arrancar normalmente y depende del refrigerante puedo llegar rápidamente a esa presión. Apago condensadores en un momento dado, subo mi presión directamente, o sea, a propósito lo estoy haciendo, ¿verdad? Al apagar condensador yo subo la presión, incremento la presión de descarga y hago que ese control opere. Si ya veo que operó en 250 libras, que hizo un paro directamente, muy bien, entonces ese control aún funciona, aún sirve, lo puedo dejar trabajando. El del aceite, pues igual, ¿no? Si es mecánico, pues simplemente lo puedo dejar desconectado y él a los 120 segundos, dependiendo del tipo de control, me va a operar, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Verificar las condiciones del contactor eléctrico, de ser necesario reemplácelo por uno nuevo. Dice el fabricante que, o la regla es, compresor quemado, contactor cambiado. Verifique las conexiones eléctricas, perdón, del compresor. O sea, el ajuste, si lo apreté bien, si está bien sujeto, entonces voy a seguir adelante, ¿no? Realice el vacío al sistema si es necesario, todas las partes que fueron intervenidas. Esto es, si yo hice una limpieza al sistema, voy a hablar para un cambio simplemente de aceite y tuve que en un momento dado abrir las líneas de líquido, entonces a esa parte le tengo que hacer cambios, perdón, vacío. Pero si yo cambié el compresor y tiré el gas refrigerante y tuve que hacer una limpieza al condensador, ¿sí? Voy a hacerle vacío a todas esas partes que estuvieron expuestas a menor presión que estuvo en el refrigerante si estuviera sellado. Entonces yo tengo que darle y hacerle vacío a todo el sistema, todas las partes que fueron intervenidas o necesarias para hacer esa limpieza o ese cambio. Vamos a asegurar también que las válvulas de descarga y de succión del compresor se encuentren abiertas, esto es previo al arranque. ¿Y por qué lo pongo? Discúlpenme, lo tengo que poner porque hay veces que me dicen, oye, el compresor para por alta presión a los 5 segundos o los 4 segundos o inmediatamente del arranque. Algo trae tu compresor, no, simplemente abre la descarga. Así de sencillo. Y créanmelo, me ha tocado atender personas de este tipo. Que, oye, tu compresor no sirve, resulta que tiene la válvula de descarga o la de succión. El compresor se está yendo vacío y el control de presión sí sirve porque corta el compresor. Bueno, les digo yo, qué bueno que ya te aseguraste que tu control de presión de baja sí funciona. Ya lo aseguraste, qué bueno. Ahora nada más abre la succión para que permanezca trabajando, ¿sí? Que tenga refrigerante de succión, que se enfríe el motor y se quede trabajando el equipo. Por lo menos te quitaste esa duda, ¿verdad? Ya tu control de presión sirve. Adelante, Héctor. Como punto número 8, pues es verifique que el voltaje eléctrico sea el apropiado. O sea, el compresor lo pediste 440, te llegó 440, mi voltaje es 440, no tengo ningún problema. ¿Sí? Verifique que el compresor contenga la cantidad de aceite especificada. Esta es por el fabricante, por la aplicación. En nuestra página web vienen ciertos detalles importantes sobre el aceite. Ya la refrigeración Star, ya le vamos a, creo que ya Héctor, ¿verdad? Ya tiene la información también ahí para poderla ya distribuir en un momento dado para checarnos los tipos de aceite para cada aplicación. Así es que con todo gusto igual nos pueden comentar. Checar el ajuste de todas las conexiones eléctricas nuevamente. Todas las conexiones eléctricas más para cuando va a ser previo al arranque del compresor. Adelante, Héctor. Entonces, durante el arranque del compresor, ahora, aquello fue previo, ahora durante el arranque del compresor hay que verificar el consumo eléctrico, o sea, qué amperaje me está consumiendo. Voy a verificar el voltaje entre terminales del compresor, sea el apropiado. Esto es, ya chequé yo voltaje en el contactor, ahora voy a checar el voltaje en el compresor cuando está trabajando. ¿A cuánto se me desploma ese voltaje porque arranqué un compresor y lo tengo que checar directamente? ¿Qué voltaje se me bajó o qué voltaje tengo más alto? Recuerden el rango de amperaje que yo tengo, de voltaje que debo de consumir en un momento dado. ¿Sí?
Verificar el nivel de aceite del compresor esté dentro de los límites aceptables, ya lo platicaba, ¿no? Nivel mínimo y máximo. Observa que el compresor no presente vibraciones ni calentamiento excesivo. Ningún compresor, por favor, desde el arranque tiene por qué tener vibraciones o calentamiento excesivo. ¿Sí? Por eso las hojas de arranque que nosotros presentamos a ustedes en cada compresor suministrado es 60 minutos después de arrancado el compresor, hay que tomar las temperaturas y presiones. Antes no. ¿Por qué 60? Porque es cuando se estabiliza el compresor. Así como la presión del aceite estabiliza a los 2 minutos después de estar trabajando continuamente, ¿sí? Aquí también necesitamos nosotros básicamente mantener el compresor trabajando durante 1 hora para que ya nos dé temperatura directamente en el cuarto frío en la cámara, se mantenga, y ahí sí vamos a ver ahora sí presiones, temperaturas, ¿sí? Niveles, que es lo que pedimos en la hoja de arranque. Verifique que la presión del aceite en las bombas sea el correcto. Revise las presiones de succión y descarga correspondan al refrigerante y las condiciones de operación. Por favor, siempre tomen en cuenta tablas de presión, temperatura, señores. Siempre tablas que son temperaturas para saber que la presión de descarga corresponde a la temperatura ambiente a ese refrigerante en específico. Que la presión de succión corresponde directamente a ese refrigerante, al evaporador, a la temperatura de evaporación que está trabajando, para decir, mis 15 libras con 404 están correctas de acuerdo a la tabla presión-temperatura. Asegure que el sobrecalentamiento del compresor sea el correcto, ya lo dijimos, de 7 grados centígrados o bien 20 grados Fahrenheit. ¿Qué ocupamos a final de cuentas? Bueno, el correcto funcionamiento y la vida de operación de los equipos está en función de la selección de componentes de acuerdo al sistema. Va a ser de la buena instalación que hagamos, la limpieza, la pulcritud, cómo lo hacemos. La operación adecuada y el seguimiento de mantenimiento dentro de sus parámetros y periodos establecidos nos va a llevar entonces a una larga vida y el mejor funcionamiento en estos compresores instalados o nuestros equipos de refrigeración. Pues básicamente estamos para cuidar, ¿verdad? Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a tener una larga vida de operación de los equipos. Definitivamente gracias por su atención. Fue un placer estar con ustedes. No sé si tengamos ahí, Héctor o Carmen, preguntas con referencia a esto. Están nuestros teléfonos, nuestros correos, si tienen alguna duda directamente o no la quieren poner en el foro, o bien, ahorita es el foro para aprender todos. Estamos para servirle. Así es que ahora sí que todos suyos. Adelante, por favor, si hay algo. Muchas gracias, señor Andrés. Aquí en el chat no nos aparecen ninguna pregunta. No sé si, Carmen, en el chat de Facebook tengas alguna pregunta que te hayan hecho. Ahorita por Facebook no tenemos todavía nada. Sin en Ok. cambio, igual y podríamos dejar esperar unos minutos porque hay un poco Claro. de retraso por si hay personas que quieran preguntar algo. Claro que sí. Sin ningún problema, Carmen, estamos para servirles. Creo que estamos en tiempo en lo que dijimos más o menos en lo que era la charla, así es que pues estamos para atenderlos y servirles, ¿no? Les repito, tienen nuestra página web donde pueden entrar a www.cprcompresores.com. Vienen mucha información directamente técnica. Nuestros teléfonos y correos, les repito ahí, tanto de Sergio Contreras como gerente de ventas, de Héctor de la Vega como asesor de ventas y de un servidor de soporte técnico, pues estamos para atenderlos, no hay ningún problema, estamos directamente para quitar esas dudas si es que se generan, o oye, ¿por qué esto así? O ¿por qué comentaste esto? Estamos para servirles, ¿no? Así es que, de veras, es un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias de verdad a todos los que se dieron el tiempo de estar con nosotros. Como bien, también agradecer a Refrigeración Star que se da el tiempo y la preocupación para hacerles llegar a ustedes la mayor, ahora sí que infraestructura y el acercamiento que tenemos nosotros como aliados comerciales de ellos
que ustedes sientan el respaldo de que cada compresor, pues sí, cada necesidad que tengan va a ser cubierta y buscando la mayor información para que ustedes puedan seleccionar el mejor producto para sus clientes, respaldados con la información y la experiencia que tenemos. Refrigeración estamos muy agradecidos con ellos y de verdad vemos que se preocupan por hacerles llegar a ustedes como clientes un producto de calidad, y nosotros agradecemos y reconocemos este trabajo que se han dado ellos en realizar, y estamos a sus órdenes. De verdad los invitamos a que cualquier necesidad que tengan a través de Refrigeración Stars se acerquen, y a su vez pues estaremos nosotros apoyándolos a ellos y haciendo con mucho gusto este trabajo, ¿no? Para que ustedes puedan tener la mejor decisión y poder hacer llegar a sus clientes el mejor precio y el mejor trabajo posible. No sé, Carmen, si haya sido alguna pregunta, gustes que dejemos el canal abierto, y si hay alguna duda, pues nos la hagan llegar y se las hagamos responder por correo, como gustes. Pues hasta el momento ahorita parece que todo quedó muy bien entendido porque no tenemos ninguna pregunta por Facebook ni por este medio, por Zoom, no tenemos ningún cuestionamiento. Pero también nosotros al igual manera queremos agradecer al público que se conectó para esta conferencia, y gracias a todo el equipo de CPR. Pero pues sí, parece que ahorita solo muchas gracias, nos han agradecido en el chat de Zoom, nada más tenemos. Ok, Carmen. Sí, pues al parecer quedó muy claro, y bueno, lo importante es dejar el canal abierto con ustedes, que sepan que Refrigeración Star está en constante comunicación con nosotros, y que toda la información que lleguen a necesitar, pues estaremos trabajando de la mano para ayudarlos, ¿no? Yo creo que es importante que este tipo de pláticas, este tipo de información, la hagamos llegar así, en esta manera, sabiendo que estamos trabajando en conjunto para que se vea la preocupación que tenemos por nuestros productos y por nuestros clientes. Así es, Héctor. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer definitivamente estar con ustedes. Hubo dos cosas, ¿no? ¿Quedó entendido o generamos más dudas, no? Agrandamos las dudas. Esperamos que pues sea esperamos lo contrario. esperemos que sea la primera y que no hayan quedado dudas. No, encantado. Si hay dudas, con todo gusto, ¿eh? Si le hacen llegar a ustedes esas preguntas, háganos saber. Estamos para servirles, les repito. Es definitivamente para nosotros muy agradable, ¿no? Poderles atender, poderles servir, y pues qué mejor. Muchísimas gracias, de veras. Ahora sí que el más agradecido es CPR, a través de ustedes y con sus técnicos y clientes, poderlos atender, y pues estamos a la orden, ¿no? Que pasen muy buena tarde definitivamente, y seguimos en contacto. Gracias, Andrés. Gracias, Héctor. Sí, a contrario, Buena gracias tarde. a ustedes. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.